Buen día. Qué gusto una semana más poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y continuamos nuestra aventura en el libro de Mateo, capítulo 6. Vimos la semana pasada el principio general que va a regir todo el capítulo 6, básicamente. Y el principio general es que no seas hipócrita en lo que haces. Habíamos visto la semana pasada el versículo 1. Y eso es básicamente lo que el Señor está mostrándonos. Que no debemos actuar para los demás, que no debemos buscar el aplauso de los demás, sino que debemos mirar realmente cuáles son nuestras motivaciones. Que debemos cuidar qué realmente nos está motivando para hacer algo. Y a lo largo del capítulo 6 Jesús nos da tres ejemplos de nuestras actividades como creyentes en las que debemos cuidarnos de la hipocresía. Debemos cuidarnos de la hipocresía al momento de dar, cuidarnos de la hipocresía al momento de orar y cuidarnos de la hipocresía cuando ayunamos inclusive. Veamos entonces ahora el primer punto, que es de tener cuidado con la hipocresía al momento de dar. ¿Cuáles son nuestras motivaciones cuando damos? Vamos al libro de Mateo capítulo 6, verso 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? Entonces decíamos que el principio general que guía esto está en el versículo 1, ¿no? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuidado con nuestras motivaciones. Ok, comienza el versículo 2 diciendo cuando pues des limosna. Algo importante que debemos aclarar primero es qué entendemos por limosna. Pues para nosotros, en el contexto en el que vivimos, limosna significa dar algunas monedas que nos sobran para ayudar a alguien. Inclusive los que vienen del contexto católico romano saben que se recolecta las limosnas, ¿no? Y entonces va las personas y sacan unas monedas para dar lo que les sobra, ¿no? Lamentablemente a veces pensamos que ese mismo concepto se continúa en la iglesia de Jesucristo. Pero vamos a ver que no es así. Limosna en el libro de Mateo 6 tiene un concepto mucho más amplio. La palabra limosna en el original griego viene de una raíz que es muy similar a misericordia. Por tanto, el dar limosna constituye una obra de misericordia. Específicamente, el dar limosna sería hacer una obra de misericordia proveyendo para las necesidades de alguien, de algún necesitado. Entonces, cuando hablamos de dar limosna, estamos hablando de hacer una obra de misericordia. Dar para las necesidades de alguien. En el contexto judío, hacer una obra de misericordia involucra obviamente dar al templo, porque cuando daban al templo, daban para las necesidades de los sacerdotes y daban también para las necesidades de las viudas y los huérfanos. Pero a su vez, daban también en las calles, porque también tenían que hacer misericordia a las personas que estaban en las calles. Había muchos necesitados en las calles en esos tiempos. Por tanto, el principio aquí sería proveer para las necesidades de alguien, ¿no? Cuando des limosna, sería proveer para las necesidades de alguien. Y en todo el contexto bíblico,
como ya hemos visto en versículos pasados, Dios siempre está hablándonos de ser misericordiosos con las personas que tienen necesidad. Quiero que vayamos a un texto en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces el apóstol Juan nos está diciendo que si hemos conocido el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros, nosotros también tenemos que poner la vida por los hermanos. Y parte del poner la vida por los hermanos nos está diciendo que es, si tienes tu bienes, si tienes con qué, y ves a tu hermano tener necesidad, no cierres tu corazón contra él, porque si no, ¿cómo podrás decir que el amor de Dios mora en ti? No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Por tanto, el cristiano siempre va a estar involucrado en una obra de misericordia. ¿Y eso qué significa? Proveer para la necesidad de alguien, ¿no? Y ese es el llamado, ese es nuestro corazón. El corazón del creyente siempre estar involucrado en ayudar a satisfacer las necesidades de otras personas, sean necesidades espirituales, sean necesidades materiales, pero siempre estamos proveyendo para las necesidades de las personas. Y obviamente, específicamente, aquí en Juan nos dice que si obviamente tienes algo material, tienes que ayudar a los hermanos que necesitan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes conocemos y reconocemos que cuando hemos estado en necesidad, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, fuimos nosotros delante de Dios y el Señor extendió su gracia y su misericordia en nuestras vidas, proveyéndonos a través de Jesucristo una nueva vida. ¿Nos lo merecíamos? No. ¿Habíamos hecho algo para ganarnos ello? No. Dios en su gracia y misericordia nos extendió esta nueva vida a través de Cristo Jesús. Entonces, los cristianos nos conocemos la misericordia y como conocemos la misericordia nos extendemos en misericordia hacia otras personas, hacia nuestros hermanos, a los que necesitan. Nos extendemos en misericordia. Siempre estamos proveyendo para las necesidades de otras personas. Y Juan dice claramente cómo mora el amor de Dios en aquel que no sabe dar, ¿no? Y yo creo que nos debemos quedar con esa pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que el amor de Dios puede morar en alguien que no sabe dar? Entonces, en el corazón del creyente siempre está el dar. Ok, volvemos entonces al texto en Mateo. Y dice, cuando des limosna, que podríamos decir, cuando hagas misericordia, ¿no? Cuando hagas obras de misericordia, cuando proveas para otras personas, ¿ok? Entonces, pero Jesús comienza diciendo, cuando pues des limosna, y Jesús está dando por hecho una acción. ¿Cuál es esta acción? Cuando des limosna, cuando hagas misericordia, cuando proveas para la necesidad de otros. Cuando hagas esto, en otras palabras, Jesús está dando por sentado de que el creyente, el que va a entrar al reino de los cielos, acordémonos en el Sermón del Monte está dando las pautas de aquellos que entran al reino de los cielos. Entonces, el que entra al reino de los cielos está dando limosna, está proveyendo para la necesidad de otros, está haciendo obras de misericordia. Entonces esto nace del mismo corazón del creyente. Entonces el que está en el reino, el que va a entrar al reino, Jesús dice, cuando pues des limosna, cuando lo hagas, está dando por sentado que esto hace un ciudadano del reino. Y esto está en concordancia con lo que Juan dijo más adelante. Ok, entonces teniendo claro este punto que es la limosna,
que va más allá de lo que nuestra mente tal vez podía haber pensado. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿qué debemos hacer cuando damos? ¿Hay alguna regla para dar cuando nosotros proveemos para alguien, cuando damos misericordiosamente a alguien? Sí, y esto justamente es lo que nos dice el Señor. Volvamos al versículo 2 de Mateo 6. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, no hay evidencia histórica que los judíos hayan hecho tocar trompeta cuando daban. Definitivamente no. Tal vez lo más cercano a ello dentro de la historia es que habían algunos romanos, ¿no? Muy ricos que tenían algunos momentos para dar, querían dar a la gente y entonces sus pregoneros tocaban trompeta anunciando que se va a dar estas limosnas, estas ofrendas a otras personas y entonces todos sabían que aquel rico iba a dar y llegaban a ese lugar para recibir lo que iba a dar. Pero no hay algo definido en cuanto a eso, no hay algo histórico que nos diga que los judíos lo hacían o que era una práctica común. Sin embargo, al margen de lo histórico, ¿no? Tocar trompeta, ¿qué significa el tocar la trompeta? Cuando tocamos la trompeta llamamos la atención de alguien. Se toca el sonido de la trompeta es para llamar la atención de algo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Cuando pues des limosna, cuando hagas una obra de misericordia, cuando proveas para la necesidad de personas, no llames la atención delante de ti. No llames la atención para ti. No llames la atención para que se fijen en ti. Acuérdense que hipócrita viene de un actor, ¿no es cierto? La palabra hipócrita viene del nombre de un actor de teatro. Entonces lo que está diciendo es, no llames la atención para que se fijen en ti como si fueses un actor y estuvieses actuando en dar estas obras de misericordia. Porque el actor que busca el aplauso de la gente. ¿Por qué actúa el actor en los teatros? ¿Por qué? Porque buscan el aplauso de los que le ven. Y por eso es que Jesús está diciendo, no llames la atención para ti, como si fueses un actor y que estés buscando el aplauso de tu público. No, cuidado. Tienes que tener cuidado con tu motivación al dar, tienes que tener cuidado con tu corazón. Tienes que tener cuidado qué es lo que estás buscando realmente cuando das. Que tienes que pensar bien qué es lo que estás haciendo, cuál es la motivación de tu corazón cuando vas a dar. Hoy en estos tiempos, ¿no? de pandemia en los cuales hemos pasado, muchos refieren, ¿no? Y dicen, ¿dónde están los pastores que no hacen sus obras de caridad? Y hablan por las redes muchas veces esas cosas. ¿Por qué no se les ve en la televisión, en la radio ahora? Sí. Es que cuando se hacen esas obras piadosas, no se busca hacer un espectáculo, ¿no es cierto? No se busca publicidad para ello. Y los pastores que lo hicieron, o las iglesias que lo hicieron no buscando el aplauso de un público, no actuando, no haciendo una obra de piedad, sino lo hicieron, como dice el Señor, solo para Dios. Hoy mucha gente se aprovecha de la necesidad de las personas para hacer un espectáculo, ¿no es cierto?
Conocemos eso en los políticos, ¿no? Cuando vienen las elecciones, ellos hacen un espectáculo de caridad, de donaciones, de dar, hacen de la obra de piedad todo un espectáculo. Es más, algunos programas de televisión también hacen un espectáculo de dar, pero no por querer ayudar a las personas, sino por conseguir un rating en la televisión. Entonces, hay muchas motivaciones definitivamente en los corazones de todos los que puedan estar dando, pero la idea es no llamar la atención. La idea es no hacer público, no hacer una propaganda para recibir el aplauso de las personas. De nuevo está la pregunta, ¿por qué damos? ¿Por qué es que nosotros hacemos esa obra de misericordia? ¿Por qué es que proveemos para la necesidad de alguien? No debemos atraer la atención sobre nosotros. Y hermanos, tenemos que ser conscientes que somos tentados constantemente por esto. Siempre vamos a estar tentados a buscar el aplauso de las personas. Por eso es que el Señor nos lo advierte aquí. Que debemos tener cuidado con nuestro corazón, que debemos tener cuidado con nuestras motivaciones. Cada vez que vamos y pasamos adelante a entregar nuestras ofrendas, estamos también con la tentación de que otros nos vean. Entonces tenemos que mirar nuestro corazón, cuál es la motivación real en lo que hacemos. ¿Qué más debemos hacer? Dice en el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Miren, aunque hay un peligro en dar, cuando demos siempre va a estar ese peligro, pero no significa que debemos dejar de dar, ¿no es cierto? Sino que tenemos que buscar en nuestro corazón para hacerlo con la motivación correcta. Algunos dicen, no, yo ya no quiero dar para que no se enteren los demás de lo que estoy haciendo. Algunos dicen, no, no me involucro en esas obras de caridad porque la gente se entera de que yo lo estoy haciendo y Dios me ha dicho de que no quiero que se enteren los demás. Pero eso es lo que no está diciendo Dios. Eso no está diciendo el Señor. Dios sabe, Dios nos conoce y Dios supone que vamos nosotros a seguir haciendo la obra. Por eso en el verso 2 advierte y dice, cuidado que lo hagas con la motivación incorrecta, cuidado que busques el aplauso de las personas. Verso 3, mas cuando tú des limosna, para el Señor está implícito que tú vas a continuar haciendo las obras de piedad, las obras de misericordia, proveyendo para la necesidad de los demás, que tú vas a seguir dando, ¿no? Jesús lo da por hecho. Pero entonces debemos cuidar nuestros corazones de las malas motivaciones. Entonces, se supone que nosotros vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir contribuyendo, pero no para buscar el aplauso de los demás, sino teniendo cuidado de nuestras motivaciones. Pero Dios nos pide algo más. No solo que evitemos el aplauso de los demás, sino Dios nos pide inclusive que nosotros debemos cuidar de buscar nuestro propio aplauso, nuestra propia alabanza. Cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Algunos literalmente dan con la mano derecha y escondan la izquierda para que la izquierda no la vea. No, no es cierto, de eso no se trata. Sino lo que el Señor nos está pidiendo aquí en este versículo es que debemos tener cuidado en no buscar nuestro propio aplauso, nuestra propia alabanza.
Por ejemplo, alguien dice, yo quiero darle a un hermano, pero no quiero que se enteren los demás. Entonces, le entrego al pastor de la iglesia y le digo, hermano, esta ofrenda es para el hermano X, pero yo no quiero que nadie se entere. Ok, todo bien hasta ahora. Pero cuando se va a casa, esta persona que ofrendó empieza a decir, Señor, qué misericordioso que soy. Qué buen cristiano que soy porque doy para mis hermanos. ¿Qué está haciendo? Está anunciándose a él mismo. Él mismo se está aplaudiendo, él mismo se está alabando. ¿Cuál fue la motivación de dar? ¿Ayudar a ese hermano? No. Su motivación fue aplaudirse a sí mismo. A veces alguien puede preguntar y dice, pero ¿por qué tú das a los pobres? Explícame por qué tú das a los pobres. Y alguien puede decir, es que se escucha tan bonito cuando la gente te da las gracias y te mira con esos ojos agradecidos y te dice gracias, gracias y te cogen las manos y te... ¿Qué está buscando? El aplauso de las personas. Pero no solo se quedó ahí, sino cuando terminó la conversación y se fue a casa, él se siguió anunciando, se siguió alabando a sí mismo y empezó a decir, ay, 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 qué buena persona que soy, que doy para los pobres, que doy para suplir las necesidades. Esas personas diciéndome gracias. ¿Cuál es la motivación de su corazón? Buscando la alabanza para sí, buscando la autosatisfacción para sí. Entonces Dios nos dice, no busques el aplauso de las personas. No toques trompeta, dice, como los hipócritas, actuando, haciendo una comedia de tu acto de dar. Y tampoco te lo anuncies a ti mismo. Tampoco tú mismo busques la alabanza de ti mismo, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, debemos nosotros reconocer que todo lo que tenemos es de Él y es para Él. Y así nos ayudaremos a guardar nuestros corazones. Que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace nuestra mano derecha. Ahora, este versículo también a veces ha llevado a algunos hermanos a llevar a un extremo literal externo de estas actitudes. Porque van a haber ocasiones en las cuales no vamos a poder ocultar lo que hacemos. Por ejemplo, Bernabé nos cuenta en el libro de Hechos que Bernabé vendió sus heredades, sus propiedades. ¿Y qué hizo con ellas? Se las entregó a los pies de los apóstoles. Las entregó a los apóstoles. Y podía hacer otra cosa. No, no es cierto. Se las entregó a ellos para que ellos lo distribuyan en las necesidades. En otras palabras, lo entregó a la iglesia para que ellos lo distribuyeran en las necesidades. ¿Y se enteraron ellos? Sí. ¿Se enteraron los demás hermanos? Claro que sí. Y aún no solo ellos, sino nos seguimos enterando de generación en generación porque está escrito en la Biblia. Entonces, Bernabé no pudo ocultar lo que estaba haciendo. En 2 Corintios, Pablo habla que los macedonios hicieron una ofrenda generosa para dar a los necesitados. Y por lo que se escribió aquí en Corintios, nosotros conocemos hasta hoy esa ofrenda generosa que hicieron los macedonios. Hay situaciones en las que no se puede evitar que otros lo sepan. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos tenido que acercar a un hermano en la iglesia, hablando de la iglesia, en necesidad y decirle, hermano, sé de su necesidad, estamos orando por usted, pero quiero ayudarle con esta ofrenda? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Y este hermano se ha tenido que enterar.
Y de repente no solo el hermano, sino que este hermano fue a su casa y dijo, el hermano tal me dio esta ofrenda y se enteraron más personas. Entonces debemos tener cuidado y no usar literalmente sin entender bien el principio de las escrituras, la profundidad de las escrituras. No seamos como los escribas y los fariseos, que solo quisieron entender lo literal, lo externo, pero no mirar el corazón. Y Dios está atacando más que las formas externas, está atacando el corazón, está haciéndonos ver el corazón, está haciéndonos ver nuestras motivaciones. Por tanto, si Bernabé lo dio solo mirando al Señor, sin buscar el aplauso externo, vale. Si los macedonios lo dieron para no buscar el aplauso externo, sino de corazón para Dios, vale. Si tú le diste la ofrenda a este hermano, aunque toda su familia sepa que tú se lo diste, vale. El problema es la motivación de tu corazón. ¿Qué fue tu motivación cuando diste esta ofrenda? Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra motivación al dar? Nuestro Padre, Dios mismo, nada más. Él debe ser nuestra motivación. Todos vamos a entregar, por ejemplo, en la iglesia nuestras ofrendas a la hora de las ofrendas los domingos, porque así dice la Biblia, ¿no es cierto? Cada primer día de la semana, cada uno debe dar lo que conforme lo que el Señor le bendijo, ¿no? Entonces tenemos que ir a entregar nuestras ofrendas y eso todos los demás hermanos nos ven. Entonces es algo que tenemos que hacer. Pero ahí está la diferencia. ¿Cuál es la motivación? ¿Lo hacemos para que los otros nos vean? ¿O lo hacemos para nuestro Dios? Para que nuestro papá nos vea. Porque el aplauso que debemos buscar no es de los hermanos, no es de los hombres, sino el aplauso que debemos buscar, ¿desde quién? Es de Dios. Verso 4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Capaz has escuchado decir a alguien, ¿no? En la iglesia. Por ejemplo, cuando se hacían cuando se hacen los refrigerios para los hermanos. Y alguien capaz dijo, mira, tanto me he sacrificado en cocinar para los demás hermanos y ni un gracias y nadie me dijo gracias. Qué triste esta escena. Porque esta mujer, si fue una mujer la que la hizo, ¿cuál fue la motivación? ¿Ella qué estaba buscando? El aplauso de los hermanos. Y cuando los hermanos no le dieron el aplauso, no le dieron las gracias, entonces se enojó en su corazón. Pero lo más triste es que ella lo hizo para que le miren los hermanos. Los hermanos ni se dieron cuenta y tampoco va a recibir aplausos de Dios porque la motivación de ella, ¿qué fue? Hacerlo para que le miren los hermanos. No fue la motivación para Dios, sino fue para que le miren los hermanos. Entonces, de nuevo, nuestra motivación debe ser para que nos vea el ojo de Dios, no para que nos vean las personas. Aún a veces nos podrán ver dando, pero nuestra motivación siempre debe estar centrada en Dios, en que los ojos de Dios nos están viendo. Cuando damos nuestras ofrendas en la iglesia, debemos estar pensando, no, es Dios quien me está viendo. Cuando nosotros damos la ayuda a alguien, es Dios quien me está viendo. Cuando estamos supliendo la necesidad de alguien, es Dios quien me está viendo. Porque vamos a estar tentados a buscar el aplauso de las personas. Va a haber esa tentación y entonces cuando surja esa tentación tenemos que recordarnos a nosotros mismos que nada de lo que tenemos es nuestro, sino todo es del Señor. Y si tengo algo para dar hoy es solo por la gracia de Dios. Y ni siquiera lo merecía,
sino fue la misericordia y la gracia de Dios que me permitieron tener esto para poder ayudar a los demás, para poder dar en mi iglesia. Nuestra motivación y nuestro corazón siempre debe estar centrado en el Señor para que el Señor nos vea. No para publicarlo a los demás, no para publicarnos a nosotros mismos, sino solo para que el Señor nos vea. Amén. Amén, ¿es cierto? Porque Dios dice que ve lo secreto en nuestros corazones. Él nos recompensará en público. Dios no está tratando con los asuntos externos, como antes decíamos, sino Él nos va a recompensar por lo secreto, por lo que hay en el corazón. Cuando nosotros damos nuestra limosna en secreto, o sea, no estamos buscando el aplauso, no estamos llamando la atención de todos. Si alguien se tiene que enterar por lo que estamos haciendo, ok, yo no estoy buscando el aplauso, no estoy buscando que otros me vean, ok, pero ese es mi corazón, eso es lo que yo estoy haciendo en secreto. Y mi Padre dice, me recompensará en público. La viuda pobre, ¿se acuerdan ustedes? Fue al altar con unos equivalentes a unos céntimos el día de hoy. Pero ella no estaba buscando el aplauso de la gente. Su motivación y su corazón era darle al Señor. ¿Y qué encontró en el Señor? La alabanza de Jesús, porque no es cierto, Jesús le dijo a sus discípulos, miren, aquella viuda dio más que los demás, porque vio de su pobreza, dio todo lo que tenía. Entonces, debemos estar buscando no el aplauso de los hombres, ni de nosotros mismos, sino el aplauso de Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre que ve tu corazón, tu real motivación, Él te recompensará en público, dice. ¿Amén? Entonces no se trata de nuevo de actos externos, porque aún puedo hacer actos externos, pero mi corazón puede seguir buscando eso. Puede seguir buscando el aplauso. No se trata de eso, se trata de la verdadera motivación, de la verdadera intención que hay en mi corazón cuando doy ofrendas. Y la Biblia nos da algunos principios para que nosotros podamos dar sin hipocresía, para podernos ayudar a centrar en el Señor. Lo primero es dar de corazón. Cuando nosotros damos de corazón, tenemos que recordar siempre que dar de corazón es invertir con Dios. Es darle a Dios. Dice la Biblia, hay algunos versículos que nos recuerdan esto. Dad y se os dará. El que siembra generosamente, cosechará generosamente. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Qué cosecharemos? Eso solo Dios lo sabe. ¿Qué el Señor nos retornará? Solo el Señor sabe. Pero debemos recordar y estar centrados en el Señor. Cuando nosotros damos, es como una inversión en el Señor. El Señor es el que nos va a dar. No esperamos ni el agradecimiento, no esperamos ni el aplauso de las personas. No estamos buscando esto, sino estamos buscando que el Señor nos vea con agrado. Segundo principio es que dar de una manera sacrificial es lo que nos enseña el Señor. Dios nunca nos ha enseñado a dar lo que nos sobra. Estamos muy mal acostumbrados muchas veces a dar lo que nos sobra, a dar las ropas que nos sobran, a dar ropas hasta ya viejas, rotas, ¿no? Decimos para los pobres lo que nos sobra, frazadas con huecos. O sea, eso no nos ha enseñado a dar el Señor. El Señor nos ha enseñado a dar generosa y sacrificialmente. Entonces, nuestro enfoque va a estar siempre en el Señor. Cuando damos lo que nos sobra, vamos a tener la tentación de que nos miren. Pero cuando damos sacrificialmente, estamos pensando en el Señor. Por tanto, la generosidad no se mide por el tamaño de la ofrenda, ¿no es cierto? Sino se mide en comparación de lo que uno posee. Por ejemplo, la viuda que tocamos en antes
dio dio unos céntimos en lo que es equivalente a nosotros ahora. Entonces no es cuánto de, sino es cuánto de en función a lo que tiene. Y Jesús dijo, esta viuda dio más que los demás. ¿Ok? Tercer principio entonces, la responsabilidad de dar no tiene relación en cuánto tiene la persona. En otras palabras, alguien que es generoso cuando es pobre, seguirá siendo generoso cuando es rico. Alguien que no es generoso siendo pobre, aunque tenga dinero, nunca será generoso o no será generoso. Podrá dar tal vez un poco más, pero nunca proporcionalmente a lo que tiene. Entonces, dar no es un asunto de dinero, sino tiene que ver por cuánto amor hay en el corazón de la persona y cuánta preocupación hay por las necesidades de las otras personas, ¿no? Entonces, dar no es un asunto de, es que yo no tengo, por eso no doy. No, dar es un asunto del corazón, no es de cuánto tenemos. Principio 4. Recordemos que las ofrendas materiales tienen relación con las bendiciones espirituales, ¿no? Dice, si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará las cosas de mayor valor? Si en las riquezas injustas, el dinero, no has sido fiel en dar para las necesidades de los otros, entonces, ¿cómo se te va a dar cosas de mayor valor? Las bendiciones espirituales. Hay una relación. Quinto principio, ¿no? Cuando damos, lo damos de una manera personal y lo determinamos personalmente. Cada uno de como propuso en su corazón, dice, no con tristeza, ni por presión de otros, sino con alegría. La ofrenda justa viene de un corazón recto. Por eso es que el Señor no te pone un punto, tienes que dar esto, sino Dios sabe que el corazón justo va a saber dar. El corazón justo es un corazón generoso. El corazón que tiene problemas es un corazón que no sabe dar. Podrá hablar mucho, pero en su ofrenda se ve, en su ayuda a los necesitados se ve realmente que hay en su corazón. El sexto principio es que debemos dar en respuesta, obviamente, a las necesidades de las personas. Si hay necesidades de nuestros hermanos, como dice Juan, tenemos que ayudarles, tenemos que darles. Si tenemos con qué, hay que darles, hay que ayudarles. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y el séptimo principio en cuanto a dar es que debemos recordar que dar demuestra amor. ¿Cuánto damos nosotros? Está determinado por el amor que hay en nuestros corazones hacia los demás. En la vida práctica ocurre eso. Cuando amamos a alguien, a nuestra esposa, a nuestros hijos, queremos darle lo mejor, queremos darle más. Tal vez un regalo más caro si está en nuestras posibilidades. Lo mejor. Entonces, cuanto amamos más generosos seremos en dar. El dar es una muestra de nuestro amor. Igual es en la iglesia, ¿no es cierto? Si damos generosamente a nuestras iglesias, es porque amamos a nuestras iglesias. Si no sabemos dar generosamente a nuestras iglesias, es porque no amamos nuestras iglesias. Por más que digamos lo que digamos, no lo hacemos. Estos principios, hermanos, nos guiarán. ¿Para qué? Para tener centrados nuestros corazones y nuestros pensamientos en Dios. Y Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. Dice. Dios ve en nuestro secreto. Dios nos recompensa en público. Entonces, cuando hablamos de dar, estamos hablando de ampliamente de muchas cosas, ¿no es cierto? Estamos hablando de dar nuestras ofrendas en la iglesia.
Estamos hablando de ver la necesidad de un hermano y suplirla, y ayudarle a este hermano. Estamos hablando de ver a algún necesitado en la calle y poderle dar. Ver algún familiar, algún vecino en necesidad y poderle dar de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Si hay una necesidad espiritual, suplir esa necesidad espiritual. Dar es un concepto bastante amplio y todos estos principios se aplican al dar. Y cuando des limosna, no busques el aplauso de los demás, que todos te miren y te admiren por lo que haces, ni tampoco tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. O sea, no busques tu propio aplauso, no busques tu propia satisfacción, sino tienes que estar en qué? Centrado solo en el Señor. ¿Vas a tener las tentaciones? Sí, pero necesitamos volver a centrar nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor cuando nosotros damos. Y el Señor que ve en lo secreto, lo que hay de verdad en tu corazón, Él te recompensará en público. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y enséñanos, Señor, a dar conforme a tu palabra, Dios. Enséñanos a dar no para que otros nos vean, no para buscar el aplauso de los demás, sino para buscarte a ti, Señor, para que tú, Señor, puedas obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas y aprender a dar conforme tú nos has enseñado, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta mañana, Señor. Enséñanos a dar generosamente en toda necesidad, Padre. Te damos gracias. A ti, Señor, sea toda la gloria, sea toda la honra, Señor, cuando nosotros damos en todo aspecto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, entonces, miremos nuestras motivaciones. No se trata de dejar de hacerlo, sino de mirar nuestras motivaciones. Si hemos estado buscando el aplauso de los demás, arrepentirnos. Si nosotros nos hemos estado elogiando por lo que hemos hecho, arrepintámonos delante del Señor y cambiemos nuestras motivaciones. Y el Señor que ve el secreto de nuestros corazones nos recompensará en público. Hasta la próxima, hermano.